No me interesa el proceso como tal, porque sé que la sociedad no va a quedar resarcida con ese proceso. De ninguna manera. Un bloque de plato fuerte. Nos acompaña José Martínez Opelman, abogado dominicano, muy conocido por los buenos casos y por su buena práctica. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Opelman, tenemos contigo obligatoriamente que tratar el tema que tiene a la República Dominicana, ha volcado la información, la atención de todos los dominicanos hacia el caso del Jet Set que ocurrió el pasado 8 de abril. Yo quisiera iniciar esta conversación contigo preguntándote la opinión que te merece sobre lo que ha solicitado el Ministerio Público. Específicamente solicitó 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillat, solicitó prisión domiciliaria para su hermana Maribel, y esta mañana en otro programa tuvo un debate donde se mencionaba que no se entendía por qué a la madre de Antonio Espaillat, la señora Ana Grecia, no se incluyó cuando ella fue tan parte de esa administración de esa empresa del Jet Set como los dos hermanos, Antonio y Maribel. ¿Qué te parece esas medidas y si tú entiendes que la señora Grecia debe ser incluida? Conjunto de preguntas. Dos preguntas. Sí. Mira, lo primero es que la calificación jurídica que da el Ministerio Público es de homicidio involuntario al caso. Estuve leyendo la medida de coerción. Me parece que los hechos que narra el propio Ministerio Público encajarían perfectamente dentro del homicidio involuntario, pero tal vez pudiera dar al traste con la aplicación de la teoría del dolo eventual, Tradúcenos. que es el accionante o la persona que deja de hacer algo. En este caso, esa omisión es una omisión tan dolosa con conocimiento previo que se convierte a un tipo de intención. Es decir, usted acepta las consecuencias de sus acciones aunque usted no tenga la intención de causar resultado. O sea, como tú decidiste evitarlo, ahora tú tienes la consecuencia. No, aunque tú no conozcas la dimensión de lo que vaya a ocurrir, tú asumiste el riesgo, hacerlo y seguir. A sabiendas de las advertencias que se te han hecho. En los Estados Unidos se dice, if you should know, you know. Si tú tenías que saber, tú sabes. Tú sabes, ok. Entonces, esa teoría ha tomado fortaleza en el mundo entero y hay referencias jurisprudenciales que van desde Alemania hasta Chile, por ejemplo. Pero no locales. Donde existe, hasta el momento que yo tenga memoria, no. En Chile, un caso también de una discoteca que cogió fuego y murieron unas personas. Los responsables habían sido advertidos por el departamento de bomberos que tenían un riesgo alto de incendio. Entonces, esos administradores, como no tomaron las precauciones correspondientes, aún estando advertidos del riesgo, asumieron la consecuencia de su acción, que era haber causado esas muertes. Por lo tanto, eso se equipara a una intención, ¿verdad? Y eso se llama dolo eventual. Okay. Sobre por qué no está incluida la madre del señor Antonio Espaillat, yo pudiera presumir que debe ser porque su edad supera los 75 años de edad y es una persona inimputable. Es decir, no se le pueden imputar hechos penales por su edad, por mandato de la misma ley. Okay. Perdón, Lo raro es que en otros casos el Ministerio Público ha incluido personas de edad mayor también. Eso quería preguntarte, porque tengo entendido que lo que no se permite, o sea, a ella se le exime el que no se le pueda solicitar medida de coerción, pero se supone... La imposición de la pena tampoco. Ah, ok, yo pensaba que la pena sí. Entonces, no conocemos el estado de salud de esa señora tampoco, ni conocemos si realmente tenía un manejo diario de la cosa. Una cosa es que usted aparezca en unos documentos y otra cosa es que usted tenga un control efectivo de lo que pasa dentro de una sociedad comercial. Me imagino que esas deben ser las razones, me imagino. ¿Usted ha tenido la oportunidad de leer la acusación que ya salió, que hemos visto filtrada en toda la prensa? No es una acusación, es una imputación inicial presentada a través de una medida de coerción. Es la primera vez que los investigados tienen conocimiento de cuáles son los hechos específicos que el Ministerio Público les endilga. Entonces ahí hemos podido verificar algunas cosas que llaman poderosamente la atención, como modificaciones sin ningún sin tipo los permiso, supervisión o opinión de carácter técnico. Y lo más lamentable es las advertencias previas que se habían dado. Los ingenieros siempre dicen que las estructuras están diseñadas para fallar, no para colapsar. Es decir, esa estructura tiene tiempo fallando
Hasta Y que como no colapsó. se dio la atención debida, pues entonces colapsó. Se habla de que el Ministerio Público Opelman tiene más de 100 pruebas. Probablemente este es el caso más contundente en los últimos años que se ha dado en la República Dominicana en cuanto a investigación. Pero como una espectadora, como mucha gente de la audiencia que nos ve y dice, wow, el Ministerio Público tiene 100 pruebas. Hemos visto muchos casos muy publicitados en nuestro país que al final se desvanecen con el tiempo. No significa que esto vaya a ocurrir, pero ¿qué esperanza por tu experiencia de legitimidad tendrá un caso como este? Mira, el Ministerio Público, en términos coloquiales, tiene la costumbre de siempre poner itevis, poner un poquito de más. Lo raro es que en este caso hiciera lo contrario y se decantara por la teoría del homicidio involuntario, pudiendo decantarse por una mayor. Casi siempre el Ministerio Público pide más de lo que pretende. Y en este caso pidió menos de lo que la sociedad pretende, como representante de la sociedad. Esa es una realidad. Es bueno recalcar que hay 235 víctimas mortales. Y como Yo 180 no creo heridos. que haya una referencia histórica en el país No la hay. donde un solo hecho, en un espacio tan pequeño de territorio, se hayan causado 235 muertes. Yo no creo que eso haya ocurrido antes. Entonces, sobre la magnitud de ese hecho, debe ser la magnitud del proceso que el Ministerio Público empuje a favor y en representación de la sociedad. Lo extraño es, reitero, que pareciera ser que el Ministerio Público ha adoptado la teoría de la defensa. Ese término lo escuché recientemente en el día de ayer a propósito de que se intentaba hablar de la medida de coerción. O sea, varias gente que decía que el ministerio estaba también en la misma posición de la defensa. ¿Por qué se da esto? Obviamente yo he escuchado, y tú me dirás si es cierto, que hay abogados que no solamente han querellado contra la familia Espaillat, sino también han querellado contra el Estado Dominicano y la falta de gestión o de No regularidad. se ha hecho, pero se va a hacer ahora eso. O sea, no, he escuchado ya en demanda que hay algunas que están, que hay 3 posiciones. Me dirás tú si es así. Sí, actualmente hay personas que entienden que el Estado Dominicano es responsable de reparar los daños que ahí ocurrieron. Yo estoy totalmente divorciado de esa idea. Yo entiendo que el Estado Dominicano no ha cometido ninguna falta que haya desencadenado en la ocurrencia de ese hecho. Eso es un hecho que ocurrió bajo los dominios de una entidad privada. Pero no debe el Estado resarcir. Lo que sucede es que los abogados saben que el bolsillo de donde se van a cobrar las condenaciones que seguro vendrán tiene un límite, que es el patrimonio de esa sociedad comercial o hasta de las personas físicas que forman parte de ella. Sin embargo, el Estado Dominicano no tiene esa limitante y cobrar esas condenas sería mucho más fácil hacerlo en contra del Estado Dominicano que en contra de un particular. Pero mi criterio es que el Estado Dominicano no es responsable de los daños que ahí se causaron. Se habla de decenas de niños que quedaron huérfanos. Hoy escuché de un caso de un señor que se le murió su esposa, su madre quedó ciega y creo que la suegra quedó en silla de ruedas y tiene 2 hijos. En ese caso, ¿no debe el Estado devolver o apoyar a esta familia, ya sea por temas de salud, temas de colegio, o sea, Si es por un escolaridad? principio de solidaridad, bienvenido sea, pero no tiene la obligación de hacerlo el Estado. El Estado no ha ocasionado esos daños. Si el Estado Dominicano, en una acción de solidaridad con sus conciudadanos, quiere ayudar a esas víctimas, bienvenido sea. De hecho, creo que han anunciado que lo harán o lo están haciendo. Lo que no podemos es confundir esa solidaridad con responsabilidad. No me parece que el Estado Dominicano tenga responsabilidad alguna sobre los hechos que ahí ocurrieron. Opelman, volviendo a la parte del dolo eventual, me llamó mucho la atención este término, ya que obviamente como no soy abogada, no estaba muy familiarizada con él, y me hace todo el sentido en lo que hemos visto desde el momento que pasó todo esto hasta donde nos encontramos ahora. Se ha dado a conocer el testimonio de Gregoris Adames, si lo digo correctamente su nombre, Gregoris Adames, que es un ex empleado del Jet Set, que él ha testificado acerca de advertencias que hizo del estado en el que se encontraban los techos y la estructura y demás. No conozco bien la profesión de Gregory, pero no sé si era ingeniero o sea, ¿qué tanto peso puede tener el testimonio de él en este caso? O sea, que para yo advertirte que ese cable está cogiendo fuego, tengo que ser bombero.
No. Él era el todólogo del jet set. Si Él si era una la mano persona derecha está de Antonio. advirtiendo que el techo está cayendo, Mi pregunta no hay que es ser muy un científico sentido de la común. NASA Mi pregunta para no saber es que está tanto cayendo al el techo. sentido común que alguien pueda tener, porque yo puedo percibir comúnmente como persona lo que yo piense y entienda de eso. Ahora, legalmente, cuando se vayan a juicio, o sea, eso yo quiero entender si legalmente esto posee porque he visto otros casos donde se necesita la opinión de un experto. El testimonio de él solamente va a probar algo, Ujú. y es decir que él advirtió previamente sobre el riesgo Estaban que estaba advertidos. ocurriendo ahí. Ok. De hecho, su testimonio va más allá. Su testimonio dice que una piedra, un pedazo del techo cayó, hirió a una una persona que se encontraba en el lugar, y él advirtió a una de las partes que suspendiera el tema porque el techo ya se estaba cayendo. Ujú. Reitero, las estructuras no están diseñadas para colapsar, sino para fallar. Y ese techo tenía tiempo fallando y falló ese mismo día. Lo que sucede es que las advertencias que se hicieron fueron ignoradas, asumiendo el responsable el resultado de esa inacción. Ujú. Y eso es lo que se considera dolo eventual. Sobre la misma línea de Gregory Adames, que ha sido, yo diría, que la persona que más información le ha dado al Ministerio Público, me parece que incluso hasta su teléfono celular lo tenía el Ministerio Público y lo investigó. Hay varias personas, incluso parte de lo que ha dicho el Ministerio Público, es que ellos tienen evidencia de que Antonio y Maribel pudieron estar intimidando a personas que tuvieran información. Y vimos a Gregory que hizo un video donde él decía, o él responsabilizó más bien a Antonio, si a él le pasaba algo. Se supone que lo que lleva el homicidio involuntario es una pena de 6 meses a 2 años, ¿correcto? Ujú. Entonces, esto de que ellos podrían estar intimidando, si es verdad que el Ministerio Público tiene evidencia de eso, podría ser un agravante, algo que le aumente la pena. Mira, tú has hecho una pregunta genial y la hiciste también al principio. Voy a aprovechar este momento para respondértela. El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y 18 meses de arresto domiciliario. Para todos es conocido que la medida de coerción no puede constituir Más. una pena anticipada. Sí. Entonces, si una persona enfrenta una pena máxima de 2 años y tú le estás pidiendo 1 año y medio con la posibilidad de una prórroga de prisión preventiva, tú lo estás condenando previamente. Entonces, la realidad es que esa solicitud me parece de cuajo prácticamente inadmisible. O sea, no es posible que ningún juez bajo esas condiciones de ese expediente pueda imponer una prisión preventiva a una persona cuya pena, según lo que el mismo Ministerio Público informa, llega a los 2 años. Entonces Claro. tú le estarías condenando a más de la mitad de la pena el primer día, antes de que el proceso comience. Entonces, por eso te decía que pareciera ser que el Ministerio Público se ha despegado de su costumbre usual y parece Quieren protagonismo. parece tangenciarse en algún punto con las teorías de la defensa. Es imposible para un delito de esa naturaleza imponer una prisión preventiva que se equipare a la pena. Eso no quiere decir que los hechos que se están juzgando ahí no sean graves. Eso no quiere decir que el daño social que se generó no sea grave. Y eso tampoco quiere decir que no haya habido alguna acción o intención de amedrentar a algún testigo. Reitero, amedrentar a un testigo no es una cuestión subjetiva, sino objetiva. Usted tiene que probarla. Claro. Y si de ser probado que fue así, ¿qué se sumaría? Lo que sucede es que si usted intentó amedrentar a un testigo, eso es una de las condiciones para imponer prisión preventiva. Sí, porque para eso es que se hace. Pero, ¿cómo le voy a imponer prisión preventiva a una persona que la pena que enfrenta es tan mínima? Tu expectativa para pasado mañana, 18 de junio, que es donde se conocerá la medida de coerción, ¿es entonces que no se le den esos 18 meses? Yo no he dicho eso. Yo no participo del caso. No ¿Por voy qué a no? ir a la audiencia. No me interesa el proceso como tal. Porque sé que la sociedad no va a quedar resarcida con ese proceso. De ninguna manera. Entonces, las víctimas tampoco van a quedar 100% resarcidas con ese proceso. Habrán condenas, seguro que las habrán, pero no van a satisfacer lo que la sociedad quiere. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poder legislativo irresponsable que tiene allí un código desde que yo era estudiante, desde el año No ha cambiado. 1999, depositado ahí, y no ha terminado de aprobarlo. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido ese código, aún sin hablar de dolo eventual, ¿ustedes saben por qué la sociedad empieza a hablar de dolo eventual? Porque la sociedad sabe que una pena de 2 años para unos hechos tan graves es muy poca. Ajá. ¿Y qué pasa con eso? Que usted dice, mira, pero es que si nosotros hubiésemos tenido ese código aprobado, que lo han prometido 500.000, 800 veces,
Pero ¿por qué no pasa? Pregúntele a los legisladores, invite Ahora- a Alfredo ahora Pacheco aquí, Jenny- pregúntele. Jenny dice ahora que hay que hacer. Porque yo quisiera saber cuál es el temor que hay con aprobar el código. Lo que sucede es que allí se dejan claramente establecidos violaciones, tipos penales respecto de compras públicas, respecto de malversación de fondos de funcionarios públicos, etcétera. La excusa ha sido que no se aprueba por las 3 causales. Ya la sacaron. Pero eso no es así. Por favor. La excusa es que allí se tipifican tipos penales que tienen que ver directamente con el tema de la administración pública y nadie afila cuchillo para su propia garganta. Por supuesto. Si ese código existiese, estas personas estuvieran enfrentando una pena de 400 años. Cadena perpetua, sí. Porque se tú sumarían, decís- correcto. Claro, sumarían Por persona. los fallecimientos, Correcto. claro, las penas Entonces- por persona. Entonces, por eso yo digo que la sociedad no va a quedar satisfecha de ninguna forma ni manera con el resultado de ese proceso. Podrán acallar un poquito vistiendo de crimen organizado el caso, poniendo chalecos y cascos. Pero me parece también otro exceso. Lo he criticado en otros casos y lo critico en este. Entonces, también me parece que se ha dado un manejo medio turbio, medio raro a la condición física o la condición de salud de la coimputada del caso. ¿Por qué lo Porque refieres? está presa, pero no se sabe dónde Pero- está, si está recluida en un centro médico, si está en la carcelita del Palacio de Justicia, Ujú. etcétera. Entonces se le quiere vender a la sociedad como que está detenida y no se sabe dónde está. Entonces, cuando se le preguntan a los abogados apoderados, dicen, bueno, sí, ya está bajo el control del Ministerio Público, pero tú puedes estar bajo el control del Ministerio Público en tu casa. En tu casa, Ajá. claro. Claro. Entonces, yo no quiero decir que la satisfacción de la sociedad venga por el apresamiento o la imposición de una medida de coerción. No, pero me quizás sí por la confundan. claridad. Lo que me confunde a mí, lo que confunde a la sociedad es el trato diferenciado de este caso con otros. Sí, la gente pide justicia, supuestamente, en general. Ahora, cuando hay un caso de esta magnitud que es tan mediático, o sea, vemos testigos que hablan a la prensa, abogados que hablan a la prensa, víctimas afectados, que hablan a la prensa. Y esta familia está apoderada con importantes medios de comunicación. ¿Crees tú que los medios de comunicación pueden influir realmente en la percepción y la decisión final de este caso? Yo no creo que esa familia vaya a utilizar su medio de comunicación para nada que tenga que ver con ese proceso. Si así como te digo una cosa, te debo decir la otra. No me parece. No es ni inteligente ni prudente hacerlo. Yo creo que ya lo hicieron. No me parece. O sea, sus periodistas Ellos quizás hablaron no de hacen ningún terroristas. comentario, no hablan del y de tema. bomba. Pero esa es una reacción inicial de los primeros 2 días. De ahí para acá nadie ha visto más nada. Eso es cierto. Entonces, yo creo que esa reacción inicial es normal, fue un exceso, ya pasó. Pero no creo que se estén utilizando su medio de comunicación como una forma de impedir que se haga justicia. No he visto eso. Ojalá que no lo hagan porque sería una imprudencia, ¿verdad? Opperman, una pregunta. A propósito de que tú, a pesar de que obviamente manejas al dedillo el tema, pero no estás envuelto, no representas a ninguna persona que esté demandando en este caso, tanto para el caso Jet Set como para otros casos, cuando una persona demanda, pide pago de una indemnización, como por ejemplo está haciendo la esposa del ex pelotero Octavio Dotel, ella pide 300 millones de pesos. Vimos otras personas de renombre en la República Dominicana, la familia del banco que todos sabemos, o sea, personas importantes no quiero decir porque no le quito importancia a las otras 230 y pico de personas que también perdieron la vida. Pero ese tema de las indemnizaciones, esos millones de pesos que están pidiendo las personas, en derecho, cuando tú tienes un caso, ¿eso realmente se cobra? ¿Eso es real o esos son números para hablar? O sea, para ponerle espuma al chocolate. Te explico, mira. Las reparaciones de daños y perjuicios son la única forma en que la justicia tiene para poner en una condición de resarcir el daño que una persona sufrió. Hay que cuantificarlo en un número. Porque yo no puedo, a través de una tabla, un cálculo de saber cuánto sufrió el que perdió a su mamá, o su hermana, o su hijo. Imposible. Entonces, se evalúan 2 condiciones. Se evalúa el daño material, que es el daño que materialmente causó la muerte de esa persona, que se puede evaluar económicamente. Es decir, los salarios, los ingresos que esa persona hubiera producido durante su vida normal. Lo que representaba esa persona para su familia. Correcto. Claro. Y el daño moral, que es el sufrimiento, Que es el dolor, incuantificable la pena. en teoría. Es de soberana apreciación de los jueces del fondo, dice la Suprema Corte de Justicia. Okay. Okay. Entonces, eso
es lo que hace confluir el daño material y el daño moral, ¿correcto? En otros casos se habla del lucro cesante, lo que se dejó de producir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo tú evalúas, por ejemplo, para una familia como la de Octavio Dotel, que su padre ya no esté? ¿A qué educación pudieran haber tenido acceso esos niños si su padre hubiese estado vivo? ¿Qué estilo de vida? ¿Qué dejarán de tener porque su padre ya no está? Entonces, eso tendrán cada una de las víctimas que documentarlo y llevarlo frente al juez a la hora de evaluar los daños y perjuicios. Justificar ese monto. Justificar esos montos, y cada quien tendrá un monto distinto. Pero No se creo- cobra eso. O sea, es posible cobrarlo, lo que quiero saber. En tu práctica, ¿tú has logrado cobrar par de millones de lo que la gente cobra? Sí, ¿Qué porcentaje de eso? Es lo que No, todos no, queremos o sea, saber. Las chicas se refieren, La Germán, realidad- que a veces, sabes que vemos pena de 20 millones Y de te dan pesos, y al 800,000 final- pesos. No, y al final te pagas 500, Exacto. no sé qué. Ajá. O sea, No, no, vemos no. como que Te hay un explico. cambio entre las leyes y Cuando eso. se produce una condena por daños y perjuicios que adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, esa sentencia se convierte en un título ejecutorio, capaz de embargar bienes, embargar cuentas, etcétera, cobrar compulsivamente ese monto. Entonces, dependerá de la pericia de cada abogado que participe en ese proceso perseguir los bienes De cada para uno de sus lograr clientes. cobrarse los montos de las condenas de daños y perjuicios. O se llegan a acuerdos a veces O se entre declara partes, que no en tiene. el sentido de que Pudieran si llegar a pide, por acuerdos. ejemplo, el monto que pide, por ejemplo, la familia de Hotel, que son 300 millones de pesos, se podría llegar a un acuerdo de 100. Y eso es lo que vemos en muchos de los casos. ¿A eso a qué tú te refieres, Yamel? No, lo que Yamel me trata de decir es que si esas condenas que salen en las sentencias, por ejemplo, en el caso de los pastores de Villa Altagracia, Ajá. la Policía Nacional fue condenada por daños y perjuicios al pago de 10 millones de pesos. Ok. ¿Correcto? Sí. Entonces, hasta que esa sentencia no sea definitiva, yo no se la puedo cobrar a la Claro. Policía Nacional Dominicana, pero sí se cobra y se pagan. Ahora, la diferencia entre esa sentencia y la que van a existir en este proceso es que de donde se va a cobrar tiene un tope y es el monto del patrimonio. Y que esa Claro. persona... Entonces, yo no sé si ese patrimonio va a dar para satisfacer la totalidad de las sentencias condenatorias que habrán, porque habrán muchas. O me puedo declarar en quiebra. Lo que pasa es que la quiebra está arreglada en la República Dominicana y no creo que eso sea un motivo. Entonces, tomando ese tema, hasta el día de ayer o antes de ayer eran 83 querellas y denuncias en general. Hay un grupo que no lo ha hecho. Ya se dice tras bastidores, porque no es una voz oficial y no puedo decirla yo que es oficial, que ya se han establecido acuerdos entre la familia del Jet Set y algunas familias afectadas. Ya esa gente no van a demandar y se hubo un acuerdo. Firmaron descargo la mayoría de ellos también, o sea, tú recibes este monto y por este monto tú no vas a volver a hablar ni nada, que eso se estila, ¿cierto? Lo que sucede es que el Ministerio Público puede actuar por sí solo en representación de la sociedad. Entonces, eso es un hecho que ha lacerado la sociedad y que el Ministerio Público en representación de esa sociedad puede actuar sin que hayan querellas, sin que hayan denuncias. Sin las 150 personas que no lo han hecho. Aunque no vaya ninguna víctima ahí a reclamar. Entonces, qué bueno si están desinteresando víctimas, qué bueno que lo hagan, que resarzan el daño que han causado. Pero eso no quiere decir que el proceso penal va a desaparecer. No me parece. Opelman, ¿por qué aquí no se dictan 3 meses de prisión preventiva? Porque no se supone que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, esa es una presunción que, La presunción de que inocencia. reviste a los ciudadanos dominicanos solamente por el hecho de ser dominicanos. O sea, que se es un presume show inocente. el que le den 18 meses siempre. Porque Lo que- yo nunca he escuchado el a problema Opelman es A 6 que- personas meses. que el pueden problema- demostrar tanto arraigo, ese es el tema. El problema es que nos han acostumbrado a eso en otros procesos. Si no nos hubiesen acostumbrado a eso, tal vez la sociedad no quisiera que le pongan prisión preventiva, porque se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y más en un caso donde no hay una intención marcada, sino que lo que ha habido es un descuido grosero, una negligencia grosera y advertida. Entonces, imponer una prisión preventiva pudiera justificarse sobre la base de que tú me estás tratando de entorpecer el proceso, de que tú me estás amedrentando testigos, pero se sabe que esa gente tiene arraigo y que no van a salir corriendo por ahí. No. Al igual que ellos y otros muchísimos más que han sido sometidos ante la acción penal y que han sufrido medidas de coerción de prisión preventiva, algunos sobrepasando los 18 meses. Que aquí es al revés. Si tuviéramos una bolita de esta mágica y pudiéramos proyectar el futuro Esa era mi pregunta. de este A ver si caso, atreve. ¿qué tú crees que pasaría hablando llano y franco con este caso en la República Dominicana? Va a ser un caso extremadamente largo. ¿De cuánto crees? Años. Sí, años.
varios años. Y va a ser muy largo por la cantidad de víctimas que existen, que cada una de ellas tendrá el derecho de asistir al proceso. Porque alguien no se haya querellado hoy o no haya denunciado hoy, no quiere decir que no lo pueda inclusive hacer hasta el último día de la audiencia de instrucción, antes de que se dicte auto de apertura a juicio. Lo único que hagan hacerlo en esa etapa procesal deberá cumplir algunas reglas específicas. Recuerden que hay personas que todavía están en el hospital. Sí. Y que quiera Dios que se recuperen, pero en muchos casos su Miren, prognosis es nosotros hemos hablado incierta. aquí de las 235 víctimas mortales que Los tuvo ese 180 evento, heridos. pero aquí hay Ujú. gente con Exactamente. heridas incurables. Ajá. ¿verdad? Hay Totalmente. 174 niños que no tienen a sus padres, que no tienen a sus tutores directos para tener una vida a plenitud y una vida sana. ¿Tú crees que lo van a condenar con alguna pena fuera de los 2 años? Yo no sé. Habrá que esperar que se presente la acusación formal y pesar las pruebas, porque las pruebas no se cuentan, no se contabilizan una a una, sino que se pesan en su conjunto para poder destruir esa presunción de inocencia que usted hablábamos en un momentito. Entonces, viendo eso en su momento, se podrá determinar si el Ministerio Público se quedará con la teoría de menor gravedad o asumirá una teoría de mayor gravedad, como siempre ocurre. Ustedes siempre ven que el Ministerio Público, para poner un caso específico de un homicidio voluntario, lo califica de asesinato. Sí. ¿eh? ¿Verdad? Para ponerle una graduación mayor de la que finalmente tendrá en el juicio. Porque si usted arranca con el asesinato, cuando viene a ver tiene una excusa legal de la provocación en el medio ahí. Entonces, en este caso, el Ministerio Público se ha decantado por la parte menos gravosa, ¿verdad? Que es el homicidio involuntario, coincidiendo de esa manera con la defensa. Pero mi última pregunta, ya para irnos a la pausa, es una respuesta yo creo que de sí o no. Escuché que Jenny Berenice está pujando para que se termine de aprobar el nuevo Código Penal. Si eso se hace, no sé, en poquitos meses y se aprueba finalmente, ¿es retroactivo? No, O sea, imposible. No, o sea que Antonio como quiera No hay forma. no hay forma. La ley Lo no que se no se aplica, hizo, no la se ley va no a se aplica retroactivamente. Nunca. Solamente que beneficia al que está bajo la acción de la justicia. Es decir, si usted está siendo sometido hoy por un tipo penal que mañana deja de serlo en una modificación, usted hay que ponerlo en libertad. Pero qué bien. Pero no, que un hecho que usted cometió mañana se califica más gravoso de lo que era en el momento De que 2 usted- años a cadena perpetua. No hay No, forma de no. aplicarlo eso. O sea que Eso se en ap- que se apruebe- pocos casos se aplica eso, realmente que se nada. apruebe eso ahora mismo no tiene ningún tipo de influencia sobre este caso. Perfecto. José Bueno. Martínez Opperman, gracias por estar con nosotras aquí en Reinas de Todo. Tienes las puertas abiertas cuando quieras Gracias. regresar a hablar de cualquier otro caso.